Ministerio hacedor de su palabra. Jesús de Nazaret. Que Dios bendiga a cada hermano y amigo de una manera especial y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Le habla su hermano evangelista Luis Manuel Gómez. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de San Cristóbal, sector Madre Vieja. Mi pastor Lenny Díaz junto a su esposa Ana Fernández. Tengo un ministerio evangelístico hacedor de su palabra. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y al hermano que me la concedió para así estar dando una enseñanza sobre el bautismo. Y es bajo este tema que pondremos a esta enseñanza es: ¿qué nombre debemos de invocar en las aguas? ¿Qué nombre es el que debemos de invocar en las aguas? Y vamos a buscar el libro del Evangelio según San Mateo capítulo 28, 19. Vamos a buscar ahí hasta el 20. Libro del Evangelio según San Mateo capítulo 28, 19, 20. Dice la palabra de Dios, se van a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice su letra: por tanto, ir, haced discípulos todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Jesús, por esta bella y hermosa palabra. Gracias por esta preciosa tarde. Pon el conocimiento y pon la sabiduría de esta enseñanza en el nombre de Jesús. El tema es: ¿qué nombre debemos de invocar en las aguas? ¿Cuál es el nombre que debemos de invocar cuando bautizamos o cuando nos bautizamos? ¿Qué nombre debemos de invocar? ¿Cuál es ese nombre? Aquí Jesús le está diciendo a los discípulos sobre la potestad que le dio su Padre, que tenía toda potestad en los cielos y en la tierra. Y le dijo: por tanto, id, haced discípulos, vayan a las naciones, vayan al mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted se comienza a detener aquí en esta enseñanza, usted sabe que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. Esos son títulos de Dios. Ahora, Jesús le estaba enseñando algo a los discípulos aquí para que ellos prestaran toda la atención necesaria a esta enseñanza que Jesús le estaba dando a los discípulos. Los discípulos, Pedro, Juan, Lucas, Marco y todos los discípulos captaron bien la enseñanza de Jesús, guardaron bien esta enseñanza y entendieron cuál era el nombre que ellos debían de invocar en las aguas. Jesús le dijo: vayan y hagan discípulos, todas las naciones vayan, hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted se fija aquí le está dando un nombre, no le está dando varios nombres, ni le está diciendo en los nombres, le está diciendo en el nombre. Le está hablando de un solo nombre.
No le está hablando de un segundo nombre, no le está hablando de un tercer nombre, le está hablando de un solo nombre. Vayan y bautícenlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los discípulos captaron bien esta enseñanza, guardaron bien esta enseñanza. No había equivocación en lo que Jesús estaba enseñando. Los discípulos estaban prestando toda la atención necesaria para hacer y cumplir con el mandato de Jesús. Note bien que él le dijo claramente: vayan, hagan discípulos. Pedro captó la enseñanza. Pedro estaba atento a lo que Jesús estaba enseñando, porque no quería equivocarse en ninguna palabra. Y recuérdate que cuando Jesús parte y se va y deja a los discípulos, le dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no hayas de ser revestido del Espíritu Santo. Pedro entendió todo. Entonces, en el verso 20 del capítulo 28, Jesús le dijo: y enséñenle todas las cosas que yo le he enseñado, y entonces yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, los discípulos estaban llamados a enseñar todo lo que Jesús había enseñándole a ellos. Por eso Jesús le enseñó a ellos para que ellos enseñen a otros. Enséñenle todo lo que yo le he enseñado a ustedes. Vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos. Enséñenle todas las enseñanzas que yo le he enseñado. Vayan ahora a trabajar y hagan discípulos. Y bautícenlo en el nombre. Aquí no hubo una equivocación. Aquí no hubo una equivocación. Pedro pudo entender lo que Jesús estaba explicando en esta enseñanza. Pedro pudo captar bien lo que Jesús estaba diciendo aquí. No estaba hablando de una Trinidad. No estaba hablando de una segunda o una tercera persona. Estaba hablando del único Dios verdadero. Estaba hablando del Padre eterno. Estaba hablando y Pedro pudo entender cuál era ese nombre que él tenía que invocar en las aguas. Ahora, ¿dónde podemos ver que Pedro pudo aprender o pudo entender cuál era el nombre que él tenía que invocar cuando bautizara? Aquí está claro, está más claro de ahí. Pedro pudo entender todo. Entonces, cuando Pedro y los discípulos están en Jerusalén, Jesús les dice que no salgan de Jerusalén hasta que no hayan de recibir la promesa o ser revestidos del Espíritu Santo. Cuando llegó ese momento, pasaron 5 o 6 días después de que Jesús fue subido arriba en gloria. Dice la palabra que entonces ellos subieron a un aposento, al aposento alto. Dice que habían como 120. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, habla de los 120 que estaban esperando la promesa. Estaban en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa aquí? Que entonces cuando están todos reunidos en una sola comunión, entonces el espíritu de la promesa descendió sobre los apóstoles y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaron diferentes lenguas, diferentes idiomas, porque el Espíritu Santo había descendido. Lo que Cristo le prometió en ese momento, en esa hora, se cumplió. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se asentó sobre su cabeza. Y todos estaban llenos, y todos sentían la presencia de Dios, y todos sentían esa paz, y todos sentían ese poder. La promesa que Cristo le había prometido a los discípulos se había cumplido. En Hechos capítulo 2, verso 1. Cuando ellos y los habitantes de diferentes regiones, de diferentes países, que llegaban a darle un servicio a Dios, cuando ellos vieron para el sentido humano, era un alboroto. Cuando ellos vieron esto,
entendieron que esta gente no estaban normal, no estaban en su juicio cabal. Y comenzaron a decir, esta gente está borracha, esta gente está moto, esta gente han enloquecido. Pero lo que ellos no entendían era que la promesa del Espíritu Santo había descendido en ese momento. La promesa de Jesús se había cumplido en Hechos capítulo 2, versículo 1. Y dice la palabra que cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro comenzó a predicar. Pedro comenzó a hablar de Jesús. Pedro comenzó a decir de lo que había acontecido con Jesús, de la resurrección de Jesús, del Cristo que se levantó de los muertos. Y dice la palabra que le dijo a los que estaban ahí, a los judíos y todos los que estaban ahí, que ellos habían crucificado a Cristo. Y ellos inmediatamente entendieron lo que Pedro estaba explicando aquí. Entonces le dijeron, Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Vamos a buscar ahora libro de los Hechos capítulo 2, verso 38, para que vea lo que Pedro pudo entender del libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Pedro entendió cuál era el nombre que él tenía que invocar en las aguas. Él entendía que no era 3 títulos de Dios que tenía que utilizar cuando se bautizaba una persona. Él entendía que Jesús estaba hablando de un nombre que es sobre todo nombre. Pedro entendió la enseñanza clara. Y cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro comenzó a explicar de estas profundidades. Pedro comenzó a predicarle a la gente. Pedro comenzó a decirle del Cristo que había muerto, pero había resucitado al tercer día. O sea que las promesas de Dios se cumplieron. La promesa de Dios de que Él tenía que morir, pero al tercer día tenía que resucitar, esa promesa se cumplió, porque Dios no miente. Cuando Dios dice que te va a bendecir, te bendice por encima de todo. Cuando Dios dice que te va a salvar, te salva por encima de cual sea, porque sus promesas son verdaderas. Entonces busquemos donde entonces Pedro le da esa aclaración y le dice, ellos le dicen, Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Vamos a buscar en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 38, que Pedro le dice a los judíos y a los que estaban ahí, cuando le dijeron, Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Entonces, ¿qué haremos? Le dicen ellos. Pedro entonces le dice en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro le dice, escucha lo que dice en el verso 38 del capítulo 2. Dice en su letra, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Está viendo que Pedro pudo entender cuando Jesús dijo, vayan a ser discípulos a las naciones, bautícenla en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro entendía que Jesús no estaba hablando de un segundo nombre ni un tercer nombre, estaba hablando de un solo nombre, y este nombre se llama Jesús. El nombre que nosotros tenemos que invocar en las aguas es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene que ser invocado en cada uno de nosotros para poder alcanzar la salvación. Y no simplemente para alcanzar la salvación, sino para que nuestros pecados sean perdonados. Porque el que perdona de pecado se llama Jesús. Por eso cuando te van a bautizar, ese nombre tiene que ser invocado en la área del bautismo. Ese nombre tiene que ser invocado. Ahora, si no te bautizaste en ese nombre,
tienes que volverte a bautizar, porque el nombre de Jesús tiene que ser invocado en ti. Pedro le dijo en Hechos capítulo 2, verso 38, le dice Pedro le dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tiene que haber un arrepentimiento. Después del arrepentimiento, entonces tienes que invocar, o sea, el que te va a bautizar tiene que invocarte ese nombre, porque ese nombre es el que perdona de pecado. Si no tienes ese nombre invocado el día que te bautizaste, tienes que volver a las aguas, porque si en las aguas no te invocaron ese nombre, de nada te valió. De nada te valió ser bautizado si no invocaron el nombre de Jesús en las aguas. Pedro pudo entender la enseñanza de Jesús en el libro de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Por eso Jesús le dijo: enséñenle todo lo que yo le he enseñado. Hagan todo lo que yo le he enseñado. Prediquen todo lo que yo he enseñado. Vayan a las naciones y hagan discípulos, bautizándolo en el nombre. Es tan cierto que cuando tú vas a los originales escritos, usted va al libro de Mateo, de los originales, y no encuentra el texto Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que Jesús dice: bautícenlo en el nombre. En el nombre. Y ese nombre se llama Jesús. Por eso es que lo que está claro, no tienes que discutir por lo que está claro. Por eso Pablo dice indiscutiblemente, o sea que no hay que discutir por algo que se conoce, por algo que enseña las Escrituras. Por algo, porque cuando usted va al libro de los Hechos, las enseñanzas apostólicas, usted